Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bendiciones, hermanos. Queremos estar, Señor Jesús, en secreto. Nuestra invitación, bendecido grandez, amado Rey. Te adoramos, poderoso Rey. Gracias, Papito Dios. Bendito sea tu nombre, amado Jesús. En los secretos te adoramos, amado Jesús. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación, en la multitud te adoro. En los secretos te adoro. En mi habitación, en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. En los secretos, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En los secretos, allí estás. Puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior
Muy buenas noches, mis hermanos y mis amigos, bendiciones, qué bueno verles, qué bueno saludarles. Volvemos en esta noche para compartir la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, saludos a toda la familia de la iglesia, saludos a todos los amigos que alcanzan a escuchar esta transmisión. Queremos que en esta noche Dios le bendiga a través de la palabra, a través del consejo de Dios y el consejo que le damos aquí a través de la palabra del Señor. Seguimos hablando para la familia en esta noche. Y en esta noche el tema se llama la salvación de la familia. Porque entre todo lo que nosotros venimos diciendo y haciendo, hablamos de la salvación de la vida eterna. Entonces nos interesa saber qué pasa y qué va a pasar con las familias, ya que hay promesas de la palabra de Dios, ya que hay promesas que bendicen la familia, a todas las familias de la tierra, y una de ellas es la promesa de vida eterna, el regalo de salvación. Yo creo que en esta noche nos inclinemos a hablar acerca de eso, porque usted tiene una familia a cargo, hace parte de una familia, y queremos que Dios le bendiga en esta noche. Si usted ya conoce el Evangelio, es una familia de la iglesia, pero está luchando con los hijos para que vean al Señor y está luchando también para guiarlos a Cristo. O usted es una familia en esta noche, un jefe de familia, donde le preocupa la situación y el mundo actual en que estamos viviendo. Entonces, esta noche queremos hablar sobre la salvación de la familia, pero la salvación de la vida eterna. Quiero ser un poco explícito en esta noche acerca de eso. Yo quiero compartir con ustedes un texto de la palabra del Señor y está en el libro de Josué, el capítulo 24, el verso 15. Josué era un servidor de Dios, el que sucedió a Moisés después de la muerte de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Josué quedó como líder y después de Josué recomendarle mucho a todas las familias del pueblo de Israel, era un tiempo donde había mucho paganismo. Había mucho pecado también, había muchas cosas diferentes, raras, como el tiempo de hoy. Josué les había amonestado con la palabra de Dios. Josué les había enseñado y les había dirigido de alguna manera para que ellos y sus familias pudieran poseer la tierra de Canaán y también adquirir la salvación, la vida eterna en Dios. Entonces, al final de toda la historia de Josué, Josué reúne al pueblo y reúne las familias y reúne su familia también. Y mire lo que Josué le dice al pueblo. El capítulo 24, el versículo 15, dice de la siguiente manera: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Porque por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Esa es una declaración de Josué que le da al pueblo. Habían muchos dioses, había mucho paganismo, habían dioses amorreos, habían dioses filisteos, habían dioses paganos. Entonces después, ya en los últimos días de su vida, Josué había direccionado a su familia para servir al Señor. Entonces él confronta al pueblo de Israel para decirle: mire, familias, ustedes mirarán a quién van a servir. Yo les he hablado de Dios, les he enseñado de Dios, pero ustedes mirarán si sirven a las familias de los amorreos o a los dioses que habitan al otro lado del río. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos a Dios. Qué declaración tan buena. Ahora, ¿qué pasaría? La pregunta en esta hora es: ¿qué hizo Josué? ¿Qué había hecho Josué para que pudiera hacer esa declaración delante de Dios y delante del pueblo? A mí me parece que Josué hizo 4 cosas, entre muchas que hizo 4 cosas fundamentales antes de pararse ante el pueblo y declarar esa declaración tan especial sobre su casa y su familia. Él dice: mi familia y yo, por mi parte, no vamos a servir a ningunos otros dioses, vamos a servir a Dios.
Entonces yo quiero que en esta noche veamos 4 cosas fundamentales que Josué hizo para poder hacer esa declaración de fe. La primera cosa que Josué hizo fue esforzarse por enseñar principios de Dios en su casa. Josué tenía la ley en sus manos. Y Dios un día le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes donde quiera que vaya. La primera cosa que Josué fue someter su vida a Dios y esforzarse a enseñar principios ahí en su casa. Principios de la palabra de Dios. Qué bueno eso. ¿Cuánto falta eso hoy en las familias de la tierra? De que la gente conozca, los hijos, todos de la casa, conozcan los principios de la palabra de Dios. Recuerde que el tema en esta noche es la salvación de la familia, la salvación eterna. La segunda cosa que hizo Josué es poner esos principios en práctica. Él los enseñaba, pero él vivía esos principios, los principios de la ley. Él se esforzaba, él fue valiente, él no tuvo temor, él no desmayó, él no se apartó ni a derecha ni a izquierda, él anduvo recto para que Dios lo respaldara y su familia pudiera llegar a los principios de Dios y su palabra. Hoy las familias, los jefes de familia quieren imponer a sus hijos, enseñar a sus hijos, pero ellos hacen otra cosa. Entonces no funciona. Pero si usted, amigo y hermano, y nosotros como familia nos sometemos a Dios, nos acercamos a Dios y ponemos reglas y ponemos principios, pero vivimos esos principios, Dios va a bendecir esa familia. La tercera cosa que Josué hace en su caminar es, él estableció qué se hacía en su casa. En la casa tiene que haber una autoridad. Si es la madre cabeza de hogar, ella es autoridad. Si están los dos, el padre es autoridad, no importa cómo sea la familia. Tal es que hay 2 en la familia. Entonces, establecer qué hacer en su casa. Josué estableció qué hacer en su casa. A veces en las familias de hoy modernas no hay principios, no se establece nada en las casas, no se establece qué hacer y cada cual hace lo que quiere. Y muchas veces se hacen cosas incorrectas, se cometen arbitrariedades de unos y otros que dañan los principios, la relación y la fe de Dios en la familia. Entonces Josué en la tercera cosa estableció qué se hacía en su casa. Porque él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si hay una casa donde se sirve a Dios, en esa casa debe estar y experimentarse la presencia de Dios. Entonces, tiene que haber algo claro que se hace en esa casa. La cuarta cosa, y con esta es la última, sometió ese proyecto a Dios y Dios le concedió esa petición. Josué sometió ese proyecto a Dios. Y eso necesita cada familia hoy de la tierra y de la iglesia. Necesita que sus proyectos estén sometidos a Dios, estén puestos en las manos de Dios. Entonces, con esos 4 principios y otros más que hizo Josué, un día se paró frente al pueblo de Israel para decirle, ustedes verán a quién quieren servir. Hay muchos dioses, hay mucho paganismo, hay mucho pecado, hay mucha corrupción, pero por mi parte, yo y mi casa y mi familia vamos a servir al Señor. Cuando él declaró eso, ya había establecido principios en su casa. Se había esforzado por enseñar la palabra de Dios en su casa. Había puesto en práctica la palabra de Dios en medio de su familia. Estableció en su casa qué se iba a hacer de parte de Dios y de parte de él como padre y jefe de la familia. Y la cuarta cosa, ya Josué
Josué había sometido ese proyecto de familia a los pies de Dios. Se había rendido a los pies de Dios. Mis hermanos y mis amigos, en esta noche hay una gran necesidad de que esos principios estén en las familias y en la familia de los que quieren servir a Dios. Que desde antemano, estemos sabiendo a dónde queremos que llegue la familia en el día de mañana. Yo esta noche les dije al comienzo que quiero ser bien explícito, y en esta noche estoy hablando acerca de la salvación eterna de cada familia, porque hay mucha perdición y hay muchas familias que están perdidas en el pecado, en la situación de esta tierra. Usted, mi amigo querido, usted, mi hermano, como padre o jefe de familia, debe ya tener claro qué quiere para su familia, qué va a pasar con su familia en los posteriores días. Cuando la situación es cada día más difícil, el pecado y la perdición está llevando a un abismo a las familias. Qué bueno que usted en esta noche pueda pensar y dejar que el Espíritu Santo le hable y pararse un día y decirle: ya puse principios en mi casa, ya con mi familia nos sometimos a Dios, ya nos acercamos a Dios y vamos a declarar que yo y mi familia vamos a servir a Dios. Quiero compartir otro texto para terminar, y ese texto se llama en el libro de los Salmos, el Salmo 127, el versículo 4. Ese salmo habla para la familia. Me gustaría leer el salmo porque es muy corto, solamente son 5 versículos. Me permito leer el salmo con ustedes. Dice así la palabra del Señor: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga. Porque Dios conoce el sueño de sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba de ellos, de esa clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litigien con ellos en los tribunales. Pero quiero compartir solamente 2 cosas de este salmo. El salmo dice en el versículo 3 que los hijos son la herencia del Señor. Y la esposa y todos no se pueden perder, no se deben perder. Y en el versículo 4 dice: como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. A ver, este ejemplo que pone el salmista dice que como flecha en mano del guerrero son los hijos habidos en la juventud. Y el verso 3 dice que los hijos son la herencia de Jehová. Mis amigos y mis hermanos, el ejemplo del guerrero de las flechas es que en los tiempos de David y Salomón, las guerras, muchas de las armas eran flechas. También eran la honda, era la espada. Pero la flecha era una de las armas que usaban los guerreros en los tiempos de David y Salomón. Los flecheros, ellos en la guerra llevaban pocas flechas y eran para su defensa en la guerra. Entonces, antes de ellos ir a la guerra, ellos tenían que practicar con esas flechas muchas horas en algún lugar para dar al blanco, para que en el día de la batalla las flechas no fueran a pegar en otro lado y quedaran sin flechas y el enemigo viniera y destruyera su clan, destruyera su casa y destruyera su familia. De ahí nace el ejemplo y la pequeña ilustración del salmista. Y dice: como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué está diciendo el salmo ahí? Pues está diciendo lo que declaró Josué.
Josué dijo, por mi parte yo y mi familia serviremos a Jehová. Y sometió en esos 4 pasos que le mostré anteriores, sometió la vida familiar a Dios, los enseñó, los instruyó, oró por ellos, los bendijo y él fue ejemplo delante de ellos. Y entonces, cuando hay una familia así, entonces el salmista dice, esos hijos son como flechas, hermanos del guerrero, porque el guerrero sabía a dónde iba a poner esa flecha. Tenía que dar al blanco para ganar la batalla y ser triunfantes y guardar su clan, guardar su familia y guardar su casa. Usted sabe, mi amigo y mi hermano, qué quiere con sus hijos. Fueron formados para que lleguen a donde usted quiere que lleguen. Usted no puede decidir qué hacer ellos, pero sí puede instruirlos, formarlos de la mano de Dios y en la vida social para que lleguen a ser gente de bien, gente de bendición, gente que le sirva a la sociedad, gente que ayude a construir esta nación de Colombia y gente que un día le sirva a Dios y no le sirva al pecado. Usted y yo somos los responsables de poner esos principios, de poner esos fundamentos, de tener esa convicción para que ellos un día lleguen lejos, decidan ser lo que sean. Algunos serán ingenieros, algunos serán médicos, algunos serán conductores, algunos serán constructores, algunos serán pastores o líderes de una iglesia, yo no sé. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es como lo que hizo Josué, formar su casa, instruirla, someterla a Dios y su palabra, llevarla en las manos de Dios en oración y luego como el salmista estar seguro de que usted puso su familia en un camino de bien. Lo instruyó, lo formó, lo edificó y ahora va a ser lanzado a un mundo perdido, a un mundo de pecado, a un mundo de dolor y desgracia. Pero si va formado, si va bien instruido, tanto en la vida espiritual como en la vida profesional y secular y en la vida familiar, ese hijo va a ser una bendición en la sociedad, va a ser una bendición en su casa y seguro le va a servir a Dios. Cerramos con un texto que está en la Biblia y dice, instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En esta noche yo le animo, mi hermano querido, que miremos el ejemplo de Dios a través de la historia de Josué. Y ojalá vivamos esos principios y otros más, solamente saqué 4. Amigo querido, usted que tiene una familia y que no sabe qué hacer porque ya ve que muchas familias se han perdido. Muchos hijos están perdidos de las familias de esta tierra, de esta Colombia. Y muchos están muertos, otros en la cárcel. Tantas cosas que han pasado con los hijos. Tantos jóvenes que han muerto, están muriendo. Vale la pena darle una mirada a Dios en esta noche. Y decirle, yo quiero trabajar con mi familia para llevarlo a Dios, para que sea salvo y yo también sea salvo y tengamos vida eterna. Yo soy explícito en esta noche. Hay un cielo y hay un infierno. Y esta noche estoy hablando de la salvación en Cristo Jesús. Estoy hablando de la vida eterna. Pero también hay una condenación eterna. Y necesitamos llevar la familia, instruirlos en la palabra de Dios y llevarlos a los pies de Cristo Jesús para que no vayan a la condenación eterna, sino que tengan la vida eterna en Cristo Jesús. Se consigue cuando usted, como jefe de la familia, rinda su vida a Cristo Jesús. Josué se puso como ejemplo y empezó a caminar y establecer principios en su casa, a declarar qué se hacía en su casa y qué no se hacía, a llevar y someter ese proyecto a Dios y su palabra. Y un día se sintió seguro, se sintió como el guerrero con su flecha en la mano que podía dar a la meta que se había propuesto. Porque cuando hacemos eso y venimos al Señor con la familia, Dios nos da seguridad y podemos saber a dónde van a ir los hijos cuando sean grandes, qué van a hacer, cómo lo van a hacer.
y su final cómo va a ser cuando lo llevamos a los pies de Cristo Jesús. Usted, mi hermano y mi amigo, necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Necesitamos a Cristo en nuestras familias. Necesitamos a Cristo en nuestras casas para que Él guíe y nos dirija y nos bendiga y tengamos al final de esta carrera la vida eterna en Cristo Jesús. Bendiciones mis hermanos, bendiciones mis amigos. Muchas gracias por otra vez escucharme y permitir que entre hasta su casa a través de esta pantalla. Quiero orar por usted en esta noche y así terminamos. Padre, muchas gracias. Alabamos tu nombre y te bendecimos. Te honramos, Dios, y te adoramos. Yo he predicado tu palabra y el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de justicia y de verdad, está ya a través de mis hermanos y las familias. Está ya a través de mis amigos y las familias. Yo te pido, Padre, que les bendigas, extiendas tu mano de poder y que esta tu palabra cumple el cometido por lo cual fue enviada, ministre y hable y traiga bendición a las familias. Señor, nos permita ser familias dirigidas por la presencia de Dios, dirigidas por la palabra de Dios para adquirir la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Tantas familias que necesitan, quizás en esta noche una familia me está escuchando que decide rendir su vida a Cristo Jesús, colocar sus hijos, su esposa y todo lo que tienen a los pies de Cristo Jesús. Dígale en esta noche, amigo querido: Señor, yo he escuchado tu palabra y yo sé que te necesito. Rindo mi vida a ti, te entrego mi vida a ti, coloco mi familia en tus manos, coloco todo lo que tengo en tus manos para que tú me dirijas y un día pueda declarar que yo y mi casa y mi familia vamos a servir al Señor. Y que así como el guerrero tiene las flechas en su mano para lanzarlas al punto blanco, así esta familia en esta noche pueda empezar a ser direccionada para que llegue hasta donde cada padre quiere que sus hijos lleguen, especialmente a ser profesionales, a ser buenos ciudadanos, a ser buenos servidores de una nación, pero en medio de todo puedan aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas y tener la vida eterna en Cristo Jesús, que trae paz, seguridad y bendición hasta la eternidad. Muchas gracias, Padre, por cada familia de los hermanos de la iglesia, como los amigos que me escuchan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y amigos, muchas gracias. Dios me les bendiga. Qué bueno haber estado con ustedes. Que la paz de Dios reine sobre sus familias y que el Espíritu Santo en esta noche haya ministrado sobre su casa. Bendiciones y hasta otra oportunidad. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá